en el marco del plan de trabajo de la Mesa Empresarial de la región sudoeste, donde tenemos algunas acciones abiertas y otras que son específicas para la región. Los voy a dejar con Fermín Urruti, que les va a dar la bienvenida, es el vocal regional de Sudoeste. Bueno, bienvenidos a todos. Como dijo Wenchi, mi nombre es Fermín Urruti, soy miembro CREA del grupo San Eloy Piñeiro Sudoeste y bueno, ahora el vocal entrante de la zona. Eh, bueno, ya Wenchi contó un poco cómo fue organizada esta jornada. Nosotros tenemos algunas, dentro de la mesa empresaria, algunas de las reuniones o de las jornadas que hacemos son abiertas y otras son más para la zona. En este caso es de las que vamos a hacer abiertas. Y bueno, por suerte tuvo mucha convocatoria, se ve que se dio en el clavo con el tema que se eligió. Así que bueno, nada, lo tenemos a Gabriel Tinguitela, que es el responsable de innovación en CREA y nos va a poner un poco en tema con todo esto. Así que bueno, los dejo. Seguí, Wenchi. Bien, gracias Fermín. Les cuento un poco cómo está estructurada la jornada. Vamos a arrancar con Gaby, que nos va a contar un poco qué está haciendo CREA en lo que hace innovación desde el área y específicamente en temas después de inteligencia artificial, de usos y aplicaciones. Acá claramente hay una oportunidad para nuestras empresas en la implementación de estas nuevas tecnologías, no solo para hacer más eficientes o simples los procesos, sino también como oportunidades de inversión. Ayer el espacio empresarial CREA tocó este tema. Los invito a ver el link del video que está en Contenidos CREA, o va a estar próximamente, porque fue ayer la jornada. Y bueno, la verdad que sí, es un tema que convoca. Cuando vimos los inscriptos, a mí me pone muy contento ver que hay también no solo mucho empresario CREA, miembro conocido y amigo, sino que muchos asesores que se han sumado, asesores jóvenes y otros asesores con los que nos hemos formado y que siguen muy atentos a los temas de capacitación, hasta algunos coordinadores regionales de tremenda trayectoria en CREA que se han sumado. Así que desde ese lugar una alegría también. Y por último, como dinámica nada más, vamos a intentar digo, que las preguntas vayan por el chat. Yo las voy a rescatar al final de las presentaciones. Y salvo que haya alguna muy aclaratoria, que por ahí la levantamos en el momento. Va a arrancar Gaby con esto que les decía, una introducción al área de innovación. Después vamos a tener un pequeño espacio donde la gente de Albor, que nos acompaña en este programa de la Mesa Técnica Empresaria de Sudoeste, nos va a contar qué está haciendo en su empresa con temas relacionados a la inteligencia artificial. Y después continuamos con Gaby en el contenido central de la charla. Así que bueno, dicho esto, los dejo con Gaby. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a compartir pantalla y ustedes me van a decir si se ve bien. ¿Se está viendo bien ahí? Yo no. Sí, sí, A ver. perfecto, Gaby. Ah, Buen Buen día, día, sí, se ve sí, se perfecto. ve perfecto. bueno, muy bien. Entonces, como decía Wenchi, recién la idea es tener un primer ratito para contarles de forma muy resumida qué es y qué está haciendo el área de innovación de CREA. Hice un extracto de algunas cosas para contarle, hay un montón para contar, digamos, pero considerando el poco tiempo que tenemos, digamos, para esto, me enfoqué en dos o tres cosas y después sí, en la segunda parte, le dedicamos un poco más de tiempo a el tema de la charla sobre inteligencia artificial. Les doy, antes de contarle qué es el área de innovación y qué es lo que está haciendo, les cuento brevemente, les doy esto brevemente como contexto.
empezamos a recibir a los primeros emprendedores que estaban desarrollando soluciones tecnológicas para problemas y desafíos del agro en el año 2014 aproximadamente. Era gente que estaba desarrollando muchas soluciones tecnológicas muy desde la tecnología y con muy poco contacto con los problemas y con los desafíos del sector agropecuario. Y justamente se empezaron a arrimar a CREA para recibir feedback desde el lado, desde el punto de vista de los productores y de los técnicos agropecuarios. En ese momento, eso fue coincidente con más o menos, con el momento en el que surgió la visión 2025 de CREA, que ustedes la conocen de memoria, empresas CREA integradas a la comunidad referente de innovación y sostenibilidad. Y fue como que se empezaron a alinear los planetas, ¿no? Estábamos viendo que nosotros lo estábamos poniendo como institución en la visión, el tema, y empezaba a llegar gente que estaba muy vinculada con esa visión y ahí había como dos grandes posibilidades. Era armar un área de atender este tipo de temas en CREA, desarrollando soluciones desde CREA, o reconocer esto que estaba pasando, que era la relevancia de los terceros, liderando procesos de desarrollo de soluciones tecnológicas, y abrir las puertas de la institución para potenciar todo eso que estaba sucediendo. Eso es un esquema abierto, digamos, de trabajo. Y eso lo que nos daba era, nos permitía no sobrecargar la estructura de CREA y multiplicar mucho las posibilidades de innovar. Yo ahora les voy a contar una acción que es la incubadora de CREA. Todos los años la incubadora puede trabajar con hasta 10 proyectos y en promedio cada proyecto tiene entre 4 y 5 integrantes. Entonces, eh, hacer eso puertas adentro suponía armar una estructura de gente muy grande trabajando en 10 temas por año y era prácticamente inviable. Entonces quedó muy claro desde el inicio que valía la pena explorar este mecanismo de poner la potencia de la institución al servicio del desarrollo de soluciones que estaban siendo lideradas por otros que tenían mucho más conocimiento tecnológico que nosotros. Eh, Esto es el diario, se los muestro con el diario del lunes. Esto créanme que al inicio no era así, fue evolucionando con el correr del tiempo. Eso es el proceso No, todo. perdón, ese es el proceso que fuimos organizando a lo largo de los años. Hay distintas etapas de trabajo a lo largo del proceso y yo lo que le voy a hablar es, ahora en este ratito, son de tres acciones específicas que están a lo largo de ese proceso. El CreaLab, que es la incubadora de proyectos. Una iniciativa que tiene menos recorrido, nació hace un año, que es el Club de Inversores, y otra acción que se llama Fichas Tecnológicas, que ahora en un rato les cuento de qué se trata. A lo largo de esa tira de flechas que están viendo ahí, a lo largo de ese proceso se ejecutan, hay muchas más cajitas abajo de ese proceso, hay muchas más acciones, pero no se las cuento solamente por una cuestión de tiempo. Después, eventualmente, si hubiera interés, haremos otro espacio de intercambio para que les cuente con un poco más de detalle. Arranco con la incubadora. La incubadora ya tiene 10 años de vida. Yo les dije que habíamos empezado a trabajar en 2014. Ya pasaron 74 empresas por el proceso de incubación, de las cuales 38 siguen activas hoy en día, o sea, están activas después de sus primeros 3 años de vida. Y analizamos unas 400 aproximadamente a lo largo de estos 10 años. La incubadora lo que toma son empresas que proponen una solución de base tecnológica y para entrar a la incubadora, las empresas que llegan tienen que tener un prototipo, por supuesto, un producto mínimo viable, un equipo que tenga roles y funciones definidas y tienen que tener una propuesta de valor, un modelo de negocio y un plan financiero, ¿no? Nada de esto es definitivo y de hecho durante el proceso de incubación cambia y puede cambiar bastante, pero sí lo tienen que tener porque si una empresa tiene todo esto, esto es un indicativo de que esa empresa ya está abordando en serio la posibilidad de desarrollar un producto o un servicio para ponerlo en un mercado, ¿no? Tener todo esto es como que separa la paja del trigo en términos de que ya no estamos hablando de buenas intenciones, sino que estamos hablando de empresas que quieren poner una solución real en un mercado concreto. Y les doy algunos ejemplos de empresas que pasaron por el proceso de incubación para que entiendan a qué me refiero cuando les digo empresas de base tecnológica. Seguramente algunos de ustedes, algunos conocen algunas de estas y otras no.
Pero ahí hay cuatro ejemplos. Dipagro, que es una tecnología para hacer aplicaciones selectivas de herbicidas a partir del procesamiento de imágenes. Después, cuando hable de inteligencia artificial, voy a volver sobre este caso. Sumagri, que es una solución para hacer determinaciones de pureza varietal en granos de cebada a partir de imágenes. Ese fue el primer desarrollo, hoy ya está haciendo otras cosas, pero también voy a volver sobre este caso después. En las imágenes de abajo, lo que ven, el carrito ese que ven abajo, que se llama, que dice Emilk, es lo que se denomina un taxi lechero, en términos comunes. Es un sistema que permite pasteurizar y mantener a temperatura de consumo la leche que se le suministra a las terneras en las guacheras de los tambos. También con mucha penetración de lo digital, digamos, en la solución que se ofrece. Y en la última imagen lo que están viendo es una plataforma de e-commerce de insumos agropecuarios que se llama Pacta, también con mucho foco en insumos para la ganadería, comercialización de insumos para la ganadería. Eh, Cuatro ejemplos, por supuesto, les dije, pasaron 74 por el proceso y hay 38 que siguen activas al día de hoy. Pero bueno, esto es para que puedan dimensionar de qué hablamos cuando hablamos de startups de base tecnológica que proponen soluciones para el agro. Me paso a otra acción, que es el Club de Inversores. Durante mucho tiempo, hubo un grupo cada vez más grande de productores CREA que nos decía que estaba buenísimo lo que estábamos haciendo en la incubadora, pero que estaban mirando a esas empresas no solo como una empresa que ofrecía una solución que él podía tomar como usuario, sino que veía a esas empresas como un lugar donde eventualmente podía hacer una inversión y nos venía a preguntar qué alternativa le podíamos dar desde CREA y durante mucho tiempo no terminábamos de encontrar el formato adecuado para dar una respuesta y los terminábamos derivando a otro lado. Hasta que hace unos años atrás apareció esta posibilidad de armar un club de inversores. Hay un tipo particular de inversor, que es el inversor ángel, es una denominación común. Ese inversor ángel tiene una serie de características muy particulares, invierte en un estadio temprano de desarrollo de la empresa, pone poca plata y queda muy bien posicionado, digamos, por poner plata en una empresa que está en un momento en el que todavía hay mucho riesgo. Y bueno, esa fue la figura que macheó bien con las características de la institución, ¿no? Con las características de CREA. Entonces, el Club de Inversores es un espacio para miembros CREA que están interesados en mentorear y en invertir startups, como dice ahí, que tienen ganas de participar en las actividades que les propone el club y formar parte de una comunidad de miembros CREA, en este caso, de productores agropecuarios que tienen intereses compartidos en estos temas. Y lo que le ofrece el club a los que participan como socios es capacitación en inversiones y en mentoría. Es tan importante que entiendan bien las características que tienen estas empresas al momento de hacer una inversión, como que le den mucho valor y que sepan muy bien cómo ejercer el rol de mentores. Las startups que buscan este tipo de inversores les interesa tanto la plata que puedan recibir del inversor como el consejo, la expertise, la red de contactos que le pueda proveer el inversor. Vale tanto o más que el dinero. Y ese rol, para hacerlo bien, hay que estar capacitado, digamos, ¿no? Porque uno a veces puede intervenir con la mejor buena intención del mundo y puede hacer mucho, mucho daño si no sabe cómo hacerlo correctamente. Después lo que ofrece el club es acceso a oportunidades de inversión, propone reuniones regulares donde se reciben startups que proponen su negocio, los socios escuchan y eventualmente después avanzan hacia una inversión. Y después lo otro es, lo que se propone también acá es desarrollar una comunidad que tenga actividades extracurriculares, por decirlo de alguna manera, que sean visitas a lugares donde están pasando cosas en materia de innovación, algún viaje, en fin, fortalecer esa comunidad, como fortalece vínculo un grupo CREA cuando hace algún viaje a algún lugar en particular para ver algo concreto. Es más o menos la misma dinámica. Acá está el paso a paso del proceso de registro en esto. Lo dejo acá. Esto está, como dijo Wenchi, está en el video que quedó grabado de Espacio Empresario con más detalle, pero el primer paso es si a alguien le interesa esto, que nos deje los datos de contacto. Nosotros
acto seguido lo contactamos, le proponemos una reunión informativa. A partir de ahí se confirma si quiere participar o no y finalmente se lo da de alta como socio del club. Y lo último que les voy a contar es esto otro, que es esta acción que se llama fichas tecnológicas. Nos encontramos con que muchos productores CREA nos decía que había algunas tecnologías sobre las que tenían mucho interés, pero tenían poco nivel de conocimiento y que necesitaban más información. Y en los últimos años nos dedicamos a hacer esto, hicimos un relevamiento de, bueno, cuáles eran esas tecnologías más importantes para los productores CREA. Nos vinimos con un listado de tecnologías y empezamos a hacer esto que están viendo ahí. La ficha es un informe muy detallado que tiene todo eso que está escrito ahí al costado. Se analiza a detalle los componentes y funcionamiento de la tecnología, cuáles son las posibilidades de uso, qué es lo que tenés que considerar cuando tomás la tecnología, experiencias de usuario, el análisis de la relación costo-beneficio, un análisis de la inversión. Bueno, es un informe súper completo. Y como es tan completo, tiene unas 20 carillas cada informe. Lo que tiene bueno también el informe es que están blanqueados todos los supuestos y todas las fórmulas que se usaron para sacar las cuentas que se hicieron para generar la información. Y como tiene 20 carillas y es difícil de leer para muchos, lo que hicimos fue armar una infografía que resume la información central del informe de manera gráfica. Y en la infografía hay un QR donde si uno se enganchó con la infografía tiene la posibilidad de escanear el QR e ir al informe completo y mirarlo en detalle. Eso es lo que venimos avanzando en este tiempo. Lo que tiene la tilde verde ya está hecho y está colgado en la página de contenidos CREA y acá en esta diapo, abajo de cada ficha que está liberada, está el link para que la puedan consultar en la plataforma de contenidos CREA, para que puedan entrar directamente. Y lo que está marcado en gris, estamos trabajando en eso, todavía no está terminado, pero venimos avanzando en eso, generando los informes y las infografías para esas tecnologías en particular. Eh, y para cerrar, ¿dónde puede estar el productor o el técnico CREA en este proceso que les contaba al inicio? Donde a lo largo del proceso puede estar donde quiera, donde tenga interés. En las imágenes de abajo lo que están viendo son lo que está marcado con flechas celeste, son o productores o técnicos CREA a lo largo de todo ese proceso en las distintas acciones que se ejecutan en ese proceso. En la primera imagen, lo que están viendo, los primeros tres que están marcados con la flecha azul, la flecha celeste, son tres productores CREA recibiendo a dos grupos de emprendedores que se interesaron en un problema, un desafío que compartimos con ellos y que nos pidieron hacer una visita a un campo CREA para ver ese problema en la práctica. En la segunda imagen, uno de los que está marcado soy yo y el otro que está marcado es un técnico de CREA que trabajó hace unos años atrás también en la sede, en el equipo de la sede CREA. Y lo que están viendo ahí es una reunión de trabajo con una startup en el proceso de desarrollo de un prototipo. En la tercera imagen, la imagen del centro, ahí en esa imagen lo que están viendo es la jornada final de la incubadora, donde los proyectos que pasan por la incubadora presentan sus soluciones ante la red CREA, y no todos los que están sentados ahí en la Pablo Ari son productores o técnicos CREA, pero muchos sí. En la otra imagen que ven, donde se está instalando una tecnología ahí en un comedero en un bebedero de un feedlot, dos son del equipo de la startup que estaba instalando la tecnología y otros dos son del equipo de la empresa. Y en la última imagen que están viendo a todos en la sala esa, hay muchos marcados con flecha azul. Esa es una reunión del Club de Inversores Ángeles y ahí todos son productores CREA, todos los que participan de eso y por lo tanto están todos marcados. Y lo que están haciendo ahí es escuchar la propuesta de una startup. Hasta acá Gaby, llego con la primera perfecto. parte. Un segundo, te voy a pedir por favor que dejes de compartir y la vuelvas a compartir porque quedó marcada con Dale. rayada la presentación por error. Pero ahí Se cierro la puede primera borrar. parte de la Perfecto. presentación. Y de paso les aclaro a todos que todos los inscriptos van a poder tener esta presentación de Gaby. Gaby, así como se escribió, se puede borrar con la goma, por duda. Sí, pero yo igual no había escrito, ¿no?
ahí cerré la primera parte de Wenchi. Perfecto. Perfecto. Entonces le damos lugar a Luján de Álvaro que se presente, Luján Santos, y nos comente un poco, bueno, cómo están utilizando la inteligencia artificial en su empresa. Bueno, gracias. Bueno, soy Luján, soy directora de operaciones en Albor Agro. Albor, ahora en un ratito lo presento, pero les quería contar un poquito, si me permiten, a partir de una pequeña anécdota, qué estoy viviendo yo como directora de operaciones en una empresa de tecnología con todo esto de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que si hay, ahora somos 173 conectados, a todos nos interpela de alguna forma este tema, ¿sí? Y oscilamos entre, bueno, me estoy quedando afuera, tengo que hacer algo con esto, cómo lo abordamos, qué es esto, me sirve, no me sirve, estoy viendo oportunidades, me da miedo, bueno, creo que a todos nos pasa un poquito alguna de todas esas cosas. Em, Soy ingeniera en informática, trabajo en sistemas desde el 2001 y he pasado por todos los roles, he programado, he implementado software, he visto más de 1000 empresas tratando de implementar software para algo, he visto todos los problemas que eso genera en las empresas y con los que trabajo todos los días, ¿no? Desde Albor. Con todo esto de la inteligencia artificial, a mí lo que me queda, me recuerda una pequeña anécdota en un momento, bueno, hace muchos años que ya estoy en lo que es el agro, pero he pasado por todas las industrias, ¿no? Y una vez implementando un software en una planta de producción de sueros, vieron los que te inyectan en el hospital si alguna vez estuviste internado, estábamos en un proceso de digitalización y de meter tecnología y de implementar un software de gestión. eh, y había un proceso en donde se producía un tanque con el suero y se le avisaba cuando eso estaba listo a la gente de control de calidad para que vaya a tomar una muestra porque eso podía estar X tiempo en el tanque, si no se podía contaminar y obviamente eso no puede tener nada de contaminación. Y para eso avisaban con un timbre, ¿no? Un timbre analógico, completamente analógico. Entonces la propuesta que me vinieron a mí como implementadora del software fue, bueno, queremos hacer este aviso a través del software de ustedes con un sistema que les diga cómo cuándo tienen que venir. Y empezaron, bueno, pero si estoy en la computadora y si no estoy, y si lo ponemos en el celular, y si hacemos una aplicación, y si le metemos no sé qué, y no sé cuánto. Y en un momento es como que fue, bueno, paren. ¿Ustedes tienen un problema con lo del timbre? ¿Alguna vez no fueron? ¿Alguna vez se les pasó el horario de la muestra? ¿No se escucha? ¿Se les rompió? Se silenció. Sí, Agus, Luján, quedó Ah, silenciado. Ahí está. perdonen. Ahí va. Bueno, digo, ¿y alguna vez tuvieron algún problema con este timbre? No, la última vez que se nos rompió fue como hace 5 años, pero fuimos al depósito, al galpón y lo arreglamos fácil. Y bueno, si no tienen un problema con esto, dejen el timbre. ¿Sí? Así como Gabriel hizo mucho hincapié en estaban lejos de los desafíos del productor, ¿sí? Y la innovación, Gabriel lo debe saber recontra bien, se basa en resolver un problema, y si no se resuelve un problema, no me sirve para nada. Entonces, mi primera invitación con ustedes, que creo que va a ser lo mismo que está en sintonía con lo que piensa Gabriel, es, tiene que haber un problema a resolver. A ustedes tienen que tener alguna, nadie cambia desde la comodidad, ¿no? Tengo que estar incómodo con algo, tengo que tener un problema real para resolver. La inteligencia artificial tiene un montón de aspectos que me pueden hacer más eficientes o que incluso, como estaban diciendo más temprano, puede ser una oportunidad de inversión, pero tengo que resolver un problema real. Si no me meto a implementar cosas que me ponen muy incómodo en cosas que a mí no me generaban un problema, como lo del timbre. El timbre andaba y andaba bien, y después si no estoy en la computadora y nos metíamos a resolver un montón de problemas generados por nosotros mismos, ¿no? Entonces, mi primer mensaje es, eh, péguenle a un problema con esto, porque yo veo, estoy metida en un montón de grupos de innovación con IA y de pruebas de cosas, y si Gemini, y si ChatGPT, y si esto, y si el otro. Lo importante es si vos estás resolviendo un problema o no. Dicho esto, en el contrapunto de esto, ¿no? Es, bueno, no mirar esto sería de necios, porque el mundo está cambiando y está cambiando tan rápido que tengo que tener la mirada abierta en todo lo que está pasando. El agro es un sector que siempre
y por lo menos en Argentina, fue muy en punta en todo lo que es adoptar maquinaria, sensores, tecnología, precisión, digamos. Entonces, eh, ustedes lo saben bien, pero digo, péguenle a un problema, porque hay tanto dando vuelta de esto que si no parten de un problema real, se meten, se meten en un problema que no tenían, ¿no? Entonces, mi primer mensaje es esto. Después, dicho esto, ¿qué estamos haciendo en Albor y qué es Albor? Porque si no digo esto, marketing me mata, así que sépanlo. Albor es una empresa que hace software de gestión, llevamos más de 30 años en el mercado, software de gestión agropecuaria, desde donde se puede sacar un margen bruto, un balance de cultivo, índices ganaderos y demás. Llevamos, creo que el primer cliente fue en el año 91, el primer cliente, el cliente número uno, sigue siendo cliente de Albor hoy, después de todos esos años. Hemos pasado por muchos cambios tecnológicos. Este es muy disruptivo, el de la inteligencia artificial, y nosotros comenzamos primero usándolos para nuestros procesos internos. Entonces, usamos inteligencia artificial generativa, y inteligencia artificial no es solo ChatGPT o Gemini las que están tan en boga de todos. Esto viene desde hace muchos años y hay otras cosas, ¿sí? Modelos de aprendizaje y algoritmos que las usamos en nuestros procesos internos para poder ser más eficientes y desarrollar más rápido, ¿no? Nuestros programadores hacen revisión de código con inteligencia artificial, escribimos escenarios de prueba con inteligencia artificial, digamos, bueno, lo usamos internamente en un montón de cuestiones. Si tengo que hacer una presentación, uso ChatGPT para que me ayude. Hay un montón de cosas donde uno, en lo personal, incluso puede ser más eficiente. Ahora, ¿qué le damos a nuestros productores y qué estamos haciendo para los usuarios de Alboragro? Bueno, lo que estamos haciendo tiene que ver con hacer más eficiente las tareas repetitivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cargar los comprobantes de los gastos, de las compras, de un contratista, de un flete. Bueno, todo eso le estamos metiendo inteligencia artificial para que se cargue solo. No sé si solo, pero por lo menos se precargue todo y vos digas, ok, esto está así, ¿sí? Para automatizar la carga de los cheques o las órdenes de pago, la vuelta del Banco Galicia. Bueno, son cosas muy puntuales, no me voy a extender en eso para no irme por las ramas, pero todas tienen que ver como estrategia de Albor con hacerle la vida más fácil a nuestros usuarios, ¿sí? No somos perfectos, tenemos un montón de cuestiones que siempre estamos trabajando. Somos un equipo hoy de 80 personas en el staff, y si lo ampliamos somos hasta 120. eh, y lo que tenemos es mucho foco en tratar de simplificar la complejidad que tiene la operación del agro, ¿sí? El agro es muy amplio, ustedes lo saben, el 360 de una empresa agropecuaria es bastante complejo. Nuestro equipo es multidisciplinario, ese es otro mensaje mío. Cuando nos juntábamos un ratito antes, Gabriel me decía, bueno, pero los expertos en inteligencia artificial, no hay tal experto, gente. El que llegó como experto está hace un año y medio, dos, ¿sí? Como mucho. Todos estamos aprendiendo en esto. Entonces, lo que tratamos de hacer es hacer más eficientes las operaciones de nuestros usuarios y entender, me van a disculpar el francés, pero como robots somos robot pedorro, entonces siempre una máquina lo va a hacer mejor que nosotros, ¿sí? Y sacar todas esas tareas repetitivas y dejar a los humanos para las tareas humanas, ¿no? Es como si el agro lo tiene clarísimo. ¿Por qué no hay alguien labrando la tierra a mano? Porque la máquina lo hace más eficiente, mejor, y el trabajo de hacerlo a mano es inhumano, ¿no? Es la tarea de un robot. Bueno, en la digitalización de procesos, porque en la máquina queda como mucho más claro, ¿no? Yo tengo la máquina, la veo andar. En esto de la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT y otras, es más abstracto, tengo que irme un poco más atrás. Son procesos de, por ahí, captura de datos, carga de datos. Y el último como punto que quería decir, y con esto ya cierro, es que acá lo que importa en toda la parte de digitalización, ¿sí? Son los datos, las maquinarias que ustedes, no sé, John Deere y New Holland y todas estas que le generan datos, con eso después ustedes pueden tomar decisiones. Entonces, la clave está en cómo vos generás calidad en tus datos y si podés hacer que esa llegada de los datos sea más fácil para vos como productor. ¿Sí? Entonces, o porque vienen de una maquinaria, o porque los lee de forma inteligente, como dije, al cargar un comprobante de compra lo lee solo y no lo tengo que procesar a mano, o porque aprende cómo es la imputación hasta contable de eso y entonces me ahorro pasos y puedo saber mi margen bruto. Bueno, ¿cómo hago que eso sea más fácil? Me puedo apoyar en inteligencia artificial para eso, ¿sí?
O incluso me voy un pasito más atrás, en automatizaciones puras y duras que por ahí no son tan inteligentes, pero que siguen una lógica fija, pero que me ayuda a que esa tarea repetitiva sea mucho más sencilla. Eso es lo que estamos trabajando en Albor. Eh, Cualquiera que se quiera acercar o si hay clientes en esta sala, podemos charlar y les contamos más en profundidad las cosas que estamos haciendo. Pero si les puedo dejar una sola cosita es, piensen qué problema van a resolver, qué necesitan resolver y entonces ahí buscamos herramientas que la inteligencia artificial seguramente tenga, ¿sí? Pero tengo que tener un problema real y tengo que poder, eso que decía ahí, mostraba Gabriel, el TIR, el ROI, cómo esta inversión que yo voy a hacer, porque me va a costar, vuelve hacia mí en un beneficio, ¿sí? Y me resuelve un problema real. Ese sería como todo mi mensaje. No sé, Wences, si alguien quiere preguntar algo o decir algo. Luján, impecable, muy claro. Dejamos alguna pregunta para el final. Muy Buenísimo. interesante lo que traes acá de resolución de un problema real, que todos estamos aprendiendo con esto y bueno, mucho de lo que estamos buscando en cuanto a la calidad del dato y la información. Así que realmente muy interesante. Les aclaro a todos que Albor nos está acompañando en este programa que tenemos con la mesa empresarial y que vamos a tener una reunión específica de gestión de la información, donde no solo Álvaro va a presentar un poco cómo trabaja, sino algunos otros software de gestión. Esa en principio es regional, pero con posibilidad de abrirla a regiones interesadas. Así que aclarado eso y agradeciéndole a Luján, volvemos con Gaby. Gracias. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Sí, Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, cumplido el primer bloque, vamos al tema de la reunión y mi idea era comentarles un poco sobre aplicaciones y usos frecuentes de inteligencia artificial en el agro. Déjenme hacerle dos aclaraciones de entrada, que son aclaraciones con las que yo me siento cómodo, digamos, para hacer esta presentación. Primero es que, por supuesto, como dijo Luján recién, yo considero que no hay especialistas en el tema también, pero no está de más reforzar esto. No soy un especialista en inteligencia artificial, ni nada que se le parezca. Y de lo que yo les voy a contar en este rato tiene que ver con casos que nos tocó ver o analizar de forma bastante directa, algunos más directa que otra, eh, sobre soluciones basadas en inteligencia artificial. Y eso es lo que voy a hacer en este tramo de la charla. Eh, lo que yo les propongo para este rato es recorrer esto de esta manera. Primero hablar un poco de la inteligencia artificial que no es generativa, la convencional, yo la puse entre comillas porque no sé si podemos llamar como convencional a la tecnología de la inteligencia artificial. Y yo voy a hacer foco en dos cuestiones puntuales, que son soluciones que permiten hacer reconocimiento y predicción y les voy a mostrar aplicaciones que se utilizan o que estuvieron o que están disponibles a escala de lote en Argentina. Y después les voy a hablar un poquito de inteligencia artificial generativa. Mi idea es compartir con ustedes algunas soluciones que están disponibles. Y después, hacia el final de la presentación, ahí sí me tomo la licencia de ponerme un poquito más especulativo con lo que les voy a mostrar para analizar posibilidades y ahí, cuando llegue ese momento, también voy a hacer una aclaración específicamente. Pero para ir a la primera parte, definiciones, hay muchísimas, pero esa creo que es una definición que es simple, es clara y que pinta bastante bien qué es esto de la inteligencia artificial convencional, ¿no? Entre comillas. Yo lo voy a pecar por leerlo textual, ¿no? Pero como dice ahí, es una rama de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que, si las tuviera que hacer una persona,
requerirían inteligencia. Y ahí hay ejemplos concretos, ¿no? Aprender, razonar, reconocer patrones o tomar decisiones. Y yo lo bajé con dos ejemplos concretos, digamos, ¿no? Dos usos concretos. Una funcionalidad de la inteligencia artificial convencional podría ser reconocer malezas a partir de imágenes o predecir el rendimiento de un cultivo según datos climáticos. Y la otra, la inteligencia artificial generativa, que es lo que más conocemos o lo que más tenemos asociado a esto en el último tiempo, todo lo que está relacionado con ChatGPT, por ponerlo, por citar una referencia, es una forma particular de inteligencia artificial que ya es capaz de crear contenido nuevo, y el contenido nuevo puede ser texto, imagen, sonido, video, código, lo que se les imagine, a partir de lo que aprendió de grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, esta variante de la inteligencia artificial no solo reconoce o predice, como era el caso previo, sino que genera. Y para aterrizarlo en un ejemplo, de vuelta totalmente creado por mí, el ejemplo, ¿no? Un ejemplo podría ser elaborar una recomendación de manejo en base a registro de lote. Em, yo les propongo arrancar con esta primera parte, con la inteligencia artificial convencional, entre comillas, y yo lo que les voy a mostrar son casos. Como les dije, casos de cosas que estuvieron o están disponibles actualmente como soluciones a escala de lote. Y les dije que iba a volver sobre el caso que les había mostrado en la primera parte como una empresa incubada en CREA. Este es un ejemplo de aplicaciones de inteligencia artificial para hacer detección de malezas a partir de imágenes de video. Esta es una empresa que tiene unos sensores que se dedican a capturar video, y después lo que sucede atrás es hay un algoritmo que corre procesando el video cuadro por cuadro, y lo que termina haciendo la tecnología es separar, identificar plantas de maleza y separarlas de plantas de cultivo para terminar haciendo una aplicación selectiva de herbicida. Otro caso, también con foco en reconocimiento, yo les puse dos ejemplos. Con el primero nos tocó trabajar un poco más de cerca, con el segundo lo conozco un poco más de referencia, pero de vuelta, son dos empresas que proponen soluciones para hacer, de vuelta, funcionando o con una foto o con un video, identificación de plantas en la emergencia de un cultivo para tomar parámetros de calidad de siembra. Y están de plantas en el lote. Entonces, de vuelta, en el primer caso, un recorredor, una persona que se encarga de hacer esta determinación, recorre el lote grabando video, y lo que están viendo en la imagen del celular, que es la segunda imagen, hay cuadritos donde se están identificando las plantas de maíz emergidas. eh, Hay un algoritmo que está corriendo atrás y que está haciendo esa identificación a partir del procesamiento de los cuadros del video, y va tomando una serie de parámetros relacionados con la calidad de siembra del lote a partir de las plantas de maíz que identifica. Y en el otro caso es algo bastante similar, pero sobre la base de una foto, no sobre un video. Por lo menos hasta en el momento que me tocó verlo a mí y relacionarme a mí con esa funcionalidad. Y a otra escala, con otro soporte, algo parecido, pero con imágenes capturadas con drones. Les estoy mostrando una funcionalidad muy parecida, pero la solución va montada, hay una cámara que va montada sobre un dron, el dron vuela en un patrón regular a lo largo del lote, va tomando capturas, va tomando imágenes, como si fuera muestreando con imágenes el lote, y después lo mismo, atrás lo que corre es un algoritmo que lo que hace es identificar a las plantas de malezas emergidas, y toma una serie de parámetros que después terminan en un informe, como el que está al costado, en la imagen de al lado, donde ustedes tienen ahí una serie de parámetros de densidad, espaciamiento y cobertura generado a partir del procesamiento de las imágenes. Este es otro caso más, también con foco en reconocimiento, de una empresa que lo que hace es determinaciones de pureza varietal a partir del procesamiento de imágenes de muy alta definición. El primer desarrollo fue pureza varietal en cebada. Hoy ya están trabajando sobre calidad comercial en granos también, con procesamiento de imágenes a partir de inteligencia artificial. Y la solución, me enfoco en la primera solución, pero
lo que hacía era básicamente se disponía una muestra de granos de cebada sobre un escáner que escaneaba las dos caras del grano, por arriba y por abajo, y el algoritmo estaba entrenado con muestras puras de variedades particulares. Entonces después lo que hacía era comparar el patrón de los tegumentos, de las coberturas de la semilla uno por uno contra las muestras que tenía como referencia y terminaba informando un nivel de probabilidad de que lo que estaba viendo en la muestra que estaba escaneando sea tal o cual variedad de cebada. Esta es una solución que ha escalado mucho, está presente en un montón de países, ya está la empresa y la solución está internacionalizada y tuvo mucho impulso de la industria cervecera, porque la solución que proponía lo que te permitía hacer era reducir mucho el costo del análisis convencional, acortar mucho los tiempos para obtener la determinación de pureza varietal y nada, y eso tiene mucha implicancia sobre el proceso industrial que se hace sobre la cebada. El proceso industrial cambia en función de la variedad que entra al proceso. Otro ejemplo más, ya ahora con foco en ganadería, ahí hay dos casos. Uno que entiendo que por ahora está pausado el desarrollo de una empresa argentina y el otro de una empresa brasilera que entiendo que está haciendo sus testeos acá en el país actualmente. Lo que están viendo ahí es dos formas ya no de reconocer, acá ya es de predecir, de estimar el peso del animal a partir de una imagen de un volumen. En el primer caso, la imagen se capturaba, una cámara 3D se encargaba de capturar el volumen del lomo del animal y durante mucho tiempo lo que hizo la empresa que desarrollaba esta solución era eh, identificaba a los animales que tenían una caravana con chip al momento en que iban a tomar agua al bebedero. Para tomar agua en el bebedero, el animal tenía que subir a una plataforma donde había un par de celdas de carga de una balanza y entonces lo que sucedía era, el animal subía a la plataforma para tomar agua, había un lector que identificaba la caravana, se obtenía el registro de peso y ahí mismo arriba había un soporte que sacaba la foto del volumen del lomo del animal. Todo eso se hizo para entrenar el algoritmo que después solamente iba a procesar imágenes. Entonces ya después no hacía falta la balanza, que encarecía mucho la solución, y todo dependía de la imagen, de capturar la imagen y hacer una estimación solo con la imagen, porque ya estaba entrenado el algoritmo y se podía hacer eso sin necesidad de recurrir a la balanza. Y en el otro ejemplo es algo muy parecido, pero el método cambiaba, ahora están migrando hacia hacer lo mismo que en el primer caso, pero el método cambiaba porque la captura del volumen del animal se hacía desde el lateral. El primer caso es una empresa argentina y el segundo caso es una empresa brasilera, por eso están viendo que los animales cambian, no son los mismos. Y también para predicción, en este caso sobre rendimiento de cultivo, esta empresa ya no está funcionando con esta solución actualmente, pero lo que están viendo ahí era un robot para programa de mejoramiento genético de semillas, que lo que hacía era recorrer los plots donde estaban sembrados las variedades que tienen en sus programas de mejoramiento los semilleros y a partir de imágenes lo que hacía era identificación de las estructuras reproductivas y por lo tanto potencial de rinde de las variedades que estaban en los programas. Y esto tenía utilidad práctica desde el punto de vista de que las empresas lo veían útil porque no necesariamente tenías que cosechar todas las parcelas del programa de mejoramiento. Con esta solución, veían la posibilidad de hacer en una primera instancia la separación a trazo grueso de lo que era más promisorio y menos promisorio desde el punto de vista del potencial de rinde de las variedades que se ensayaban. Y nada, eso, no tener que cosechar todas las parcelas y no tener que rotular todas las muestras de todos los plots de los programas de mejoramiento, reducía significativamente el tiempo operativo y el costo de la tarea. Y esto otro es para un tipo de producción, funciona más o menos de la misma manera, es para un tipo de producción que no son las producciones de la pradera pampeana, pero ahí lo que están viendo es un sistema que a partir de imágenes lo que hace es identificar frutas en árboles frutales e incluso en función del color de la fruta, en algunas frutas en particular,
te permite determinar si esa fruta está en el momento óptimo de cosecha o no. Y la solución se complementa abajo con un sistema que lo que están viendo abajo es una cosechadora totalmente autónoma. Eso que están viendo en el aire suspendido son drones que están conectados a la plataforma que va circulando por el entresurco de la línea de plantación. Y esos drones tienen una cámara, identifican la fruta, identifican si está en el momento óptimo para hacer la cosecha y tienen un brazo que se proyecta y extrae la fruta y la deposita en un bin que está en esa plataforma que va circulando en el entresurco de plantación. Hasta donde tenemos entendido, hay testeos de esto en algunas empresas en la zona de Valles Cordillera. Pero más allá de todos estos ejemplos que les mostré, y les vuelvo a repetir, son ejemplos de aplicaciones concretas de inteligencia artificial para uso a escala del lote de producción. Lo que les quiero decir es esto otro, que ese es un journal específico sobre inteligencia artificial en agricultura. Si uno se mete acá, ahí abajo yo les dejo la referencia, la cantidad de opciones que hay, la cantidad de soluciones que se proponen para distintos tipos de uso es realmente apabullante, digamos, ¿no? Hay una cantidad de funcionalidades en desarrollo y en proceso de maduración que es sumamente llamativo. Eh, por eso esta presentación podía no tener límite si uno quería, y por eso me enfoqué en contarle casos que nos tocó ver de primera mano o bastante cerca. Yendo a la inteligencia artificial generativa, que era esa división de la inteligencia artificial que hoy en día todo lo tenemos presente por los sistemas como ChatGPT, para ponerlo, esa era la Gaby, definición. Sí, un segundo para que no se pase el momento. Ahí preguntan en el chat, Antonella, perdón, si se puede acceder a ese documento que mostraste, si se puede compartir algún link después para... a esto, Sí, 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 la presentación yo se las dejo sin ningún problema. perfecto. Están todas las, si se fijan ahí abajo, ves que en el Ahí pie de abajo la está el link. diapo está la referencia. Perfecto, gracias. Y llegado el caso, si hay algo que les interesó y no está la referencia, después me avisan y yo se las hago llegar sin ningún problema. Perfecto, gracias. Por nada. Y me voy al segundo bloque. Yo les hablaba de inteligencia artificial generativa. Y ahí estaba la definición. De vuelta para ponerlo, para simplificarlo incluso un poco más y ponerlo en una imagen. Esta imagen y este ejemplo quedó viejo, ¿no? Porque ya hay cosas mucho más impactantes de lo que te permite hacer la inteligencia artificial generativa. Pero ese es un ejemplo que había armado yo en su momento para ilustrar la definición. Vuelvo un poquito para atrás y la repaso. Yo en la definición decía, la inteligencia artificial generativa es una forma de inteligencia artificial capaz de crear contenido nuevo a partir de lo que aprendió de grandes cantidades de datos. Y en una imagen, yo había tomado como referencia el cuadro de los girasoles de Van Gogh y en una plataforma libre abierta le había cargado la imagen del cuadro ese de Van Gogh de los girasoles y le había dicho, ¿por qué no me haces un cuadro estilo Van Gogh que se llame Las Rosas? Y me había generado todo ese abanico de posibilidades, todo ese abanico de opciones nada, que ponen en una imagen la definición, digamos, ¿no? Es la capacidad de generar contenido nuevo a partir de un set de información, de un volumen de datos o de una referencia predefinida. Lo primero que les quiero decir es esto. Nosotros tenemos como referencia ChatGPT, Gemini y algunas más. Ese es un portal, también ahí abajo está la referencia, después si quieren explórenlo. No me interesa el detalle que no se ve bien, pero es a propósito, ¿no? Lo que les quiero mostrar con esto es que en ese portal cada simbolito que ven adentro de ese cuadro grande es el logotipo de una empresa que está ofreciendo una solución basada en inteligencia artificial generativa. Y ahí yo hice un sacabocado de la imagen grande eh, donde se pueden dar una idea de solo en ese recuadro rojo la cantidad de loguitos que hay y la cantidad de soluciones que hay.
y yo ni siquiera hice el ejercicio de contar lo que hay acá, y seguramente este relevamiento sea incompleto, ¿no? Porque es lo que sucede. Pero la cantidad de alternativas que hay y la cantidad de funcionalidades y de propuestas que hay, de herramientas que hay disponibles es realmente enorme y crece todos los días. Eh, lo otro que les quería decir, antes de contarles lo que tengo para contarles de casos concretos, es que yo me estoy valiendo mucho. Yo soy usuario de ChatGPT bastante activo, uso una versión paga, pero lo otro que también me valgo mucho es de experiencias de usuarios que están disponibles en las redes, y yo ahí traje dos casos de dos que sigo y que veo qué es lo que están haciendo y que voy tratando de analizar, escuchar, entender qué es lo que hacen. Y también son dos conocidos de la casa, dos personas que están vinculadas a CREA, pero hay muchos más. Y, y nada, y si uno tiene interés en esto y quiere meterse un poquito más, esta es una muy buena fuente de consulta y de referencia. Martín, particularmente, que es el primero, es un usuario muy activo de ChatGPT. Y Luis es una persona por lo que vengo siguiendo, utiliza distintos tipos de herramientas de inteligencia artificial. Y nada, yo estoy bastante activo a este tipo, bastante atento a este tipo de cosas, le presto bastante atención porque también dan referencias de mucha utilidad. Eh, no los quiero aburrir con esto, la tabla queda, no les voy a leer todo eso en detalle, pero en el agro es una tecnología relativamente nueva, no hay mucho track record. Hace poquitos años que llegó de verdad la inteligencia artificial generativa al agro, por lo menos de manera un poquito más difundida. Pero lo que sí les quiero mostrar ahí es que, fíjense, aplicaciones, ¿no? Que es generación de textos, generación de imágenes, generación de audio, generación de datos sintéticos, generación de escenarios, generación de modelos predictivos. Y el denominador común es la palabra generación, ¿no? Que está íntimamente vinculado a la definición. Y al lado lo que van a ver es un listado de usos agro en cada categoría, en cada aplicación. Seguramente el listado es incompleto, pero pónganle la firma que es incompleto, pero ya hay un montón de usos en las distintas categorías, en las distintas aplicaciones que están siendo, en los que se está avanzando. Ejemplos concretos de vuelta de cosas que ya se ven acá en nuestro medio local. Ese es un portal de referencia, Agrofy. Y lo que están viendo ahí, si la ven, dice, soy Clemen Salvatuto. Esa es la asesora personal basada en inteligencia artificial que opera dentro de Agrofy para hacer recomendaciones de navegación de lo que está posteado dentro de Agrofy. Y este es otro caso, este es eh, un otro caso de un asistente técnico virtual. Esta es la solución basada en inteligencia artificial que opera dentro de agroconsultas online. Seguramente muchos de los que estamos acá conocemos agroconsultas online y lo hemos usado. Y ahí también ya opera una solución basada en inteligencia artificial, eh, a la que se le puede hacer consultas que toma como referencia la información que está disponible en esa plataforma. Se ve mal, esto no se ve con mucho detalle, pero eso que están viendo ahí es también otro ejemplo de un asistente técnico virtual, pero acá sí ya nos metemos más en el lote de producción, y lo que están viendo es una solución que está orientada a eh, cada lote en particular. En la primera imagen lo que están viendo es el panel de campos que tiene cargado una empresa. En la segunda imagen, la que está abajo, están viendo el historial de consultas que se hace para ese lote en particular. Y en la tercera imagen lo que están viendo es una interacción concreta con el sistema basado en inteligencia artificial, haciendo consultas y elaborando recomendaciones sobre la información particular de esa empresa y de ese lote de producción. Esto es una suerte de chat GPT, por decirlo de alguna forma, pero con foco particular y con información específica sobre el agro en general, sobre cuestiones que tienen que ver con el sector agropecuario y que tienen influencia sobre lo que vos vas a terminar haciendo en tu lote de producción en tu campaña, y a la que le podés cargar información específica de cada uno de tus lotes. Entonces, la inteligencia artificial opera sobre información general del contexto
precios, precios, clima, perdón. Em, Digo, esta inteligencia artificial opera sobre información general, información relevante, que es precios, clima, información del sector, y sobre información específica que vos generaste en tu lote de producción y que le podés cargar para que tome como referencia cuando le haces una consulta y que te dé una respuesta mezclando esa información del lote de producción específica con esa información general que es de utilidad para la toma de decisiones, para una decisión de manejo, por ejemplo. Y este es otro ejemplo que no está en Argentina, pero también nos tocó verlo de cerca, en lugares donde, este es un ejemplo de Centroamérica, para producciones que, fíjense, producciones de aguacate, y era un ejemplo de una solución que estaba basada en la captura de una imagen. Lo que estaban capturando ahí era la captura de imagen de un análisis de suelo, y la inteligencia artificial lo que hacía era hacer el procesamiento de la imagen con la información que tenía, que provenía del análisis de suelo, y terminaba haciendo una recomendación de manejo para la toma de decisiones en ese lote de producción en particular. Eh, Les había dicho esto en su momento, cuando les presenté la hoja de ruta para este rato de intercambio, que les iba a mostrar soluciones de inteligencia artificial convencional que ya están disponibles en Argentina, y les mostré algunas soluciones de inteligencia artificial generativa que también ya están disponibles, y les dije que en algún momento me iba a poner un poquito más especulativo con alguna solución futura, y que iba a ser una nueva aclaración. No, mi intención acá con esto es no hacer futurología ni nada por el estilo, ni nada que se le parezca. Pero me animo a compartir esto porque en cierta medida se está avanzando y creo que es un uso interesante de esta variante de la inteligencia artificial. Y tiene que ver con un concepto que se llama gemelos digitales. Y ahí también hay otra definición. ¿Qué es un gemelo digital? Un gemelo digital, como dice la definición ahí, es una representación digital de un objeto, de un sistema o de un proceso del mundo real, que permite replicar el comportamiento y funcionamiento. Y tiene una serie de particularidades. Se puede actualizar en tiempo real, simula y analiza diferentes condiciones, diferentes escenarios, te permite controlar y optimizar esos objetos, esos sistemas, esos procesos, y eventualmente tomar decisiones. Esa es la definición. El ejemplo más claro y que a mí me ayuda a comunicar esto de los gemelos digitales es lo que pasa con la Fórmula 1. Un coche de Fórmula 1 está lleno de sensores que continuamente están recopilando información y que están enviando información a un lugar donde en paralelo, por ejemplo, durante una sesión de prueba, más allá de lo que el coche físico está haciendo en la pista, esa información se está transmitiendo a algún lugar y se está corriendo la misma sesión de prueba en paralelo varias veces. Y atrás, seguramente hay una inteligencia artificial que lo que está haciendo es tomar las variables que se van recopilando y los escenarios alternativos que se van creando de forma simulada para elegir la mejor estrategia de carrera o la mejor puesta a punto del auto posible. Eso en el agro, y ustedes me dicen, ¿qué tendrá esto que ver con el agro? Bueno, hay sistemas de producción donde esto ya se empieza a ensayar, a probar. Y esos son sistemas de producción donde las condiciones están totalmente controladas y donde hay mucha posibilidad de sensorizar un montón de cosas y capturar datos digitales en tiempo real y de forma continua en un montón de lugares. Eso que están viendo ahí es un sistema de producción bajo cubierta, un invernáculo, y el caso está presentado, fíjense la fecha, no la marqué, pero fíjense que en la primera imagen ahí abajo dice 9 de septiembre del 2020, ¿no? Y el que muestra este ejemplo es la Universidad de Wageningen en Países Bajos. O sea que no estoy hablando de algo de frontera, de borde, porque ya tiene sus años, pero hay lugares donde se ensaya esto, donde se está modelizando la planta y el ambiente para capturar información digital en tiempo real, plantear escenarios productivos alternativos y optimizar decisiones de manejo que después van a volver como una recomendación de manejo para el sistema que funciona en la realidad, ¿no? El sistema físico.
Y a Disculpame, nivel, Gabriel, te hago una pregunta cortita que hay obvio, sobre gemelos digitales en el chat. Dicen si gemelos digitales es lo que hace la industria farmacéutica para simular el funcionamiento performance de una molécula nueva. lo desconozco, Pregunta. sinceramente. No lo sé, porque no conozco sobre la industria a la que están haciendo referencia. Pero por lo que escucho del planteo de la pregunta, me da la sensación que sí, pero no te puedo dar una respuesta porque no conozco en detalle. Eh, pero si entendieron este ejemplo, y lo que les traté de contar con este ejemplo, y lo que les estoy contando de esto, que es la bajada al mundo agro, es eso, ¿no? Es captura de dato digital de todo lo que se pueda sensorizar en tiempo real para simular un montón de escenarios en paralelo y optimizar una estrategia para la toma de decisiones. Y se los conté con este ejemplo, primero porque es un ejemplo que es más genérico y que a muchos nos gusta y muchos hemos escuchado hablar. Y después se los trato de aterrizar con esto porque es lo que tiene punto de contacto con el sector agropecuario y donde ya hay algunos avances en algunos lugares. Nada de esto está maduro y recuerden el comentario que hice hace 2 diapositivas atrás, ¿no? En esta sección de la presentación me puse un poquito más especulativo, pero es una especulación prudente, digamos, ¿no? Porque no es un delirio, sino que es una cosa que podría llegar a ser. Y lo que les contaba es, en este tipo de sistema de producción, donde las condiciones están muy controladas y donde es muy factible sensorizar muchas cosas, hay avances. En nuestros sistemas, recién ahora empiezan a aparecer la posibilidad de sensorizar cosas para en el futuro, un poco más adelante, pensar en el desarrollo de un modelo similar. Y nosotros, yo también tengo referencias de gente que está trabajando acá, incluso en Argentina, en este concepto, que estaría bueno consultarlo de primera mano, pero yo entiendo que todavía no está implementado de forma completa el concepto. Ese es un productor que también forma parte de la red CREA, que está proponiendo una solución bajo el concepto de gemelo digital para la agricultura extensiva. Y hay un montón de cosas que ya están sensorizadas y que esos sensores ya están integrados, y hay otro montón de cosas que todavía no está sensorizado y que integra datos que se recopilan manualmente, y que por lo tanto eso es lo que creo que no está permitiendo que esto opere plenamente aún. Pero hay gente ya trabajando con este concepto en mente. Vi una mano levantada de casualidad en los... Sí, la levanté yo, pero era justamente este caso de Esteban Tronfi, que lo trabaja acá en nuestra zona. Exacto. Yo soy del CREA Río Primero y miembros de mi CREA trabajan con Esteban. Ellos estuvieron también en el CREA Montecristo, así que bueno, quería traer al ejemplo, pero ya lo mencionaste vos, así que bueno, gracias. Espectacular. No, por favor. Y nada, y esto, ¿no? Estaría bueno charlarlo con Esteban. Pero yo entiendo que el concepto todavía no está plenamente operativo como gemelo digital, porque no está todo absolutamente sensorizado y no hay una captura de información en tiempo real para la toma de decisiones. No opera como está operando en un Fórmula 1, pero nada, se trabaja atrás de ese concepto con un planteo parecido. Eh, Me parecía, vuelvo a los coches de carrera, pero me parecía importante hacer esta aclaración. Por supuesto que está bárbaro el concepto y está buenísimo trabajar en ese sentido y recopilar información de sensores e integrarlos para la toma de decisiones. No hay que perder de vista que el diseño del modelo, la calidad de los datos de entrada y la interpretación de las salidas. Una falla en cualquiera de esas cosas puede llevar a la toma a un proceso de toma de decisiones que puede tener consecuencias negativas. Si hay una falla en el diseño del modelo, si no se está interpretando bien la salida que da el modelo, o si hay problema de calidad de datos de entrada, puede haber consecuencias negativas. Y les volví a traer el caso de Fórmula 1, que también sirve para ejemplificar lo que les estoy contando. Bajo este concepto,
Ahí está el caso del dominio de Mercedes en Fórmula Uno durante casi una década, durante 8 años, y cómo falla de interpretación a partir de los datos que daban los procesos de simulación llevó a que se perdiera, a que se rediseñe un auto y que se perdiera el liderazgo en una categoría en particular. Eh, Tomando otra tecnología que hoy es punta de lanza, y que es la robótica. Ya hay muchas soluciones de robótica en algunos sistemas de producción operando, no tanto en los nuestros, en los de escala extensiva. Muchas de esas soluciones de robótica ya están usando inteligencia artificial convencional, pero recordemos las definiciones. La inteligencia artificial que están utilizando generalmente por el momento es para clasificar objetos y para predecir cosas. Eventualmente, hacia adelante, probablemente el desembarco de la inteligencia artificial generativa determine que los robots con los que interactuemos en el futuro, en distintos ámbitos, no solamente clasifiquen objetos y predigan obstáculos, probablemente estén haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Probablemente estén planificando con cierta autonomía o estén dialogando y dando contexto en función de lo que van relevando. Eh, para esto falta también, y vuelvo a insistir con el comentario inicial, ¿no? Que no me parece menor. Durante todo el rato de charla les mostré objetos, soluciones concretas y disponibles, y acá me puse un poquito más especulativo, pero creo que acá se puede desplegar plenamente la potencia de la inteligencia artificial aplicada a agro. Eh, Quería cerrar la conversación con esto que me da pie a hacer el comentario final. Eh, Todas las tecnologías invariablemente pasan por esa curva que está ahí, que les estoy mostrando. Hay un momento donde se inicia el desarrollo, empiezan a generar una expectativa que invariablemente no cumplen, entonces la tecnología cae del pico de expectativa a una zona de desilusión porque la tecnología no sirve para nada y eso, ninguno de los extremos es correcto, el pico de expectativa no es correcto y ese valle de desilusión tampoco es correcto. Hay gente que sigue trabajando en el desarrollo de la tecnología y le hace entregar a la tecnología lo que la tecnología efectivamente puede dar, el valor que puede entregar. Eh, en 1956 fue la primera vez que se habló de inteligencia artificial. La primera vez que se mencionó el término inteligencia artificial fue en el año 56. Y en el 58, ya con un poco más de desarrollo, fue la primera vez que se trabajó con una red neuronal, que es una de las categorías de algoritmo que son el corazón de la inteligencia artificial que conocemos actualmente, la inteligencia artificial generativa que conocemos actualmente. En la década de los 60 llegaron las primeras grandes promesas. En los años 60 se decía que en veinte años las máquinas van a ser tan inteligentes como las personas. Estábamos en el pico de expectativa de la tecnología. Y en los 70s, 80s, llegó lo que se denominó el invierno de la inteligencia artificial. De la mano de recortes de los programas de la defensa del gobierno de Estados Unidos y de las limitaciones que mostraban los sistemas de expertos en ese momento, hubo una gran desilusión sobre las posibilidades reales de esta tecnología. En los 2000, de la mano de una serie de cosas que fueron pasando, empezó a resurgir el tema de la inteligencia artificial. En el 2005, la Big Data que se empezó a generar a partir del Internet, los celulares, las redes sociales, los sensores, etcétera, y las unidades de procesamiento gráfico que desarrolló la industria de los videojuegos. En el 2007, entre el 2007 y el 2010, con los entrenamientos de redes neuronales, y en el 2014 con algunos modelos particulares de redes generativas, hubo un resurgir. Hacia 2018-2020 llegaron los primeros grandes modelos de lenguaje generativo, que fueron los que dieron origen a ChatGPT. Y uno no sabe dónde está. Yo particularmente no sé dónde estamos parados en la curva.
Eh, yo no sé si estamos yendo a alcanzar la meseta de productividad de una tecnología que nació en el año 56, que es más alta que el pico de expectativa que generó en su momento. Si se está generando un nuevo pico de expectativa que no se va a cumplir y por lo tanto va a caer de vuelta la expectativa y se va a volver a alcanzar una nueva meseta de productividad, o si estamos en un proceso que todavía no alcanzó el pico de expectativa, digamos, ¿no? Que todavía no sabemos a dónde nos va a llevar. Yo no me animo a hacer un comentario sobre esto, sí a contar esto y a relatar esto que les estoy mostrando acá y compartirlo con ustedes para que pensemos entre todos un poquito y reflexionemos al respecto. Y hasta ahí llego con la presentación. Espero que haya resultado de utilidad y que haya disparado alguna inquietud. Gracias, Em, Gaby. Bueno, realmente muy interesante. Todos en una etapa de aprendizaje. Acá surgieron algunas preguntas. Yo no tengo claro si la vas a poder responder, pero fuiste muy sincero con la de la industria farmacéutica y acá podés ser igual de sincero. Sí, Hay una pregunta otra aclaración, Wenchi, que sí, probablemente te diga muchas veces, no sé, aclaro. está claro y va en línea con el mensaje de Luján que, bueno, no hay expertos en esto, todos estamos aprendiendo y, bueno, es parte. De todas maneras, hay una pregunta que tiene que ver con la reglamentación sobre el uso de drones y espacio aéreo. ¿Tenés alguna idea de eso? ¿Hay alguien que Hasta nos pueda... donde, hasta donde escuché yo y entiendo, la principal limitación con el tema de los drones viene por el tema de la regulación del uso del producto fitosanitario. Entiendo que lo que está pasando es que no está regulado el uso del producto fitosanitario para ser aplicado con un dron. Creo que ahí está el asunto. Pero capaz que hay alguien que sepa un poco más que yo del tema en la sala y pueda complementar. Hay otra pregunta, Gabriel. Preguntaban si sirven los gemelos digitales para hacer un análisis de escenarios comerciales futuros. Pregunta Ángel Fernández. Entiendo que sí. Entiendo que sí porque justamente lo que te permite hacer el concepto de gemelo digital es analizar variantes de escenarios. Entonces, creo que sí. Si me permitís, Gabriel, ahí yo he visto agentes GPT entrenados para hacer escenarios de predicción de qué va a pasar en Argentina y demás. Después los resultados, cada uno no haga su criterio, pero ya hay experimentos y gente que está intentando hacer eso, ¿no? Modelos predictivos de distintos escenarios comerciales, económicos, financieros y demás. Eso está, ya hay. Yo los he visto. Acá tenemos otra pregunta, pero antes hay un comentario de Antonella que habla del aspecto de la lectura del dato, que no es menor para los inputs que alimentan, ¿no? La inteligencia artificial y la respuesta que se genere, ¿no? ¿Querés hacer algún comentario de eso, Gaby o Antonella? Y después paso a la siguiente pregunta. ¿Está en el chat? Ah, ahí está. El aspecto del data readiness no es menor. Para que los Ujú. inputs con los que se alimenta la inteligencia artificial sean limpios y las respuestas que genere el modelo sean útiles y atinadas. Totalmente. Era uno de los puntos que yo marcaba al final cuando presentaba el caso de cuando Mercedes pierde el dominio de la categoría, digamos, ¿no? Eso es totalmente así. Eh, yo Y acá nunca, tenemos una... Perdón. yo trabajé con modelos de simulación agronómico, no con gemelos digitales, solo con el modelo de simulación agronómica, y la calidad del dato de entrada es directamente proporcional a la calidad del dato de salida. Eso no cambia nunca, ¿no? Ni con inteligencia No, artificial ni no, manual. no, no. Bueno, acá tengo una pregunta de Fermín Torroba que para Gaby. ¿Dónde ve el lugar del productor asesor agropecuario respecto a esta tecnología? ¿Esperar a que se desarrollen soluciones? ¿Esto nos abre posibilidad de generar nosotros nuestras propias soluciones? Bueno, esa es la pregunta. Eh, no, yo no esperaría. Hay algunas cosas no las sé, pero yo no esperaría a nada. Me parece que hay que
Eh, Me parece que hay que estar informado, no entrar en crisis por parálisis, hay que estar informado. eh, si uno detecta la posibilidad de embarcarse en un proceso del desarrollo de alguna solución que auxilie el trabajo de uno como profesional o que pueda generar un servicio para el resto de los profesionales, está bueno que lo haga, pero yo no esperaría, porque el otro que también entiendo que esperar qué, ¿viste? Porque no va a haber un momento que vos decís, bueno, llegamos, ahora sí, ¿viste? No hay un punto, no hay un punto de inicio, no hay un punto de final, digamos, para todo esto. Entonces siempre va a haber generación y muerte de cosas de estas, digamos, ¿no? En el tablero ese que yo mostré gigante de soluciones tecnológicas, muchas de esas se van a morir, digamos, y no dentro de mucho tiempo. Y seguramente van a surgir otras. Entonces, no esperaría que se estabilice la oferta, eh, y usaría lo que uno puede usar sintiéndose cómodo con lo que tiene que hacer. Y después sí estaría atento a vincularme con gente que tiene capacidades para gestionar esto en la medida de lo que de lo que uno necesite, ¿no? Que se alinee con la resolución de los problemas o los desafíos específicos que uno tenga. No sé si te contesté, Fermín, pero es como lo pienso. Todo Hay otra bien. pregunta. Sí, perdón, em, Pato. Ahí no ah, sé, Luján, si querés hacer algún comentario respecto a esto, si no tenemos dos o tres preguntas más. Sí, no, muy cortito, quería agregar que volver a esto de, como dijo Gabriel al final, ¿no? Volver a, si tenés un problema que resolver, no hay nada que esperar, hay que probar. Creo que lo que nos trae la inteligencia artificial en esto de todos estamos aprendiendo, esa, o sea, hay entornos en donde hay buenas prácticas establecidas y yo adopto buenas prácticas, ¿no? Entonces tengo un problema conocido y una solución en el mercado que puedo adoptar como una buena práctica. Y hay otros escenarios que son, se parecen más a los que tenemos hoy, donde el problema no tiene una solución conocida y yo tengo que adoptar un enfoque de experimentación. Creo que a eso Gabriel y el área de innovación CREA lo tiene bien claro. Tengo que hacer experimentos y ver si resuelvo mi problema. Para mí el momento de empezar es donde tengo un problema que está justamente causándome un problema, valga la redundancia, y necesito resolverlo. Entonces, por ahí en vez de salir a hacer las mega soluciones y invertir un montón de dinero, tengo que cambiar la mentalidad de decir, che, ¿por qué no hago un experimento con una parte, pruebo en alguna, como que, sí, hago un experimento, lo pruebo de alguna forma, ¿no? Creo que esa es mi mirada de cuándo arranco. Cuando tengo un problema y si no tengo una buena práctica ya establecida en en el mercado que a mí me lo resuelva, bueno, ir a una mentalidad de experimentación. Creo que eso es lo que nos ayudaría a decir ahora, es ahora donde tengo que hacer algo. Gracias, Luján. Muy bueno. Sí, Pato, adelante con la pregunta. hay Se te silenció, Pato. Ya. Disculpen. Ariel pregunta si en el tema de sensores a campo hay algo para ir probando que vaya dando datos de nutrientes. Y atada a esta pregunta, Natalia dice, buen día. ¿Qué avances recientes de inteligencia artificial con uso de sensores consideras más prometedoras para mejorar el monitoreo temprano y pronóstico de plagas? Capaz se dijo, no, bueno, era esa la de nutrientes. ¿Es la misma o eran dos No, distintas? no, es diferente, perdón, pensé que Ah, era sobre... arranco por la segunda. Yo en lo que sí conozco, en lo que sí tengo referencias son en los sistemas que integran sensores de monitoreo de parámetros climáticos para desarrollar modelos predictivos a escala regional. Eh, no conozco tanto de soluciones que integren información climática, meteorológica para sistemas que operan a nivel predio, digamos, ¿no? Sí a escala regional. Yo sí sé que se usa inteligencia artificial, van tomando patrones de clima, datos de clima, y van simulando escenarios futuros, proyectando distintos escenarios de clima para adelante, y entonces lo que hacen es como generan como escenarios alternativos de cuadros epidemiológicos, como avanzaría una plaga, por ejemplo, y entonces van obteniendo probabilidades y van preparándose de distinta manera en función de los escenarios probables. A escala de lote, desconozco. No sé. Y respecto de la primera,
¿Me la recordás que me olvidé? Ahí va. Ah, sensores para Sensores nutrientes. para nutrientes. Sí, hay sensores disponibles para nutrientes de distinto tipo, pero también, viste, el diablo está en los detalles ahí. A nosotros nos tocó trabajar con algunos sensores en distintos lugares y una vez nos había pasado que con un tipo, hay sensores que trabajan de forma dieléctrica, hay distintos tipos de sensores. Y lo que nos había pasado también era que en algunos sistemas de producción, en algunos ambientes en particulares, en Entre Ríos, me acuerdo, las arcillas se expanden y se contraen, y la expansión y la contracción de las arcillas reventaba los sensores, literalmente, digamos, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta esas cosas más allá de las particularidades del sensor y lo que te pueda informar el sensor. eh, Conductividad eléctrica, pH, contenido de sodio, salinidad, esas cosas, hay tipos de sensores que las detectan muy bien. Contenido de nitrógeno, contenido de fósforo, hay también algunas propuestas en ese sentido, pero acá por lo menos yo no las vi validadas todavía. Gaby, tenemos una última que tiene que ver con, por ahí que hagas algún comentario en cuanto a los costos del desarrollo de algún tipo de tecnología de estas. No sé qué podrás aportar de eso. Acá preguntan en especial en detectar síntomas en ganadería, pero te lo amplío un poco a cómo vienen siendo o cómo es cómo viene la evolución en costos de desarrollo, ¿no? Particularidad de costos específicos no tengo, sí te puedo contestar con una generalidad, que es, yo en un momento les mostraba una solución que hacía la estimación del peso del animal por imágenes. Eh, y es una estimación, no es una determinación de peso, tiene un error asociado, porque hay un modelo corriendo atrás. Pero eh, la tecnología esa lo que a vos te permitía era tener una estimación del peso de cada animal cada vez que el animal pasaba por ese lugar. Y en el ejemplo que yo les había dado, iba a tomar agua a la bebida. Entonces vos tenías datos de cada vez que el animal iba a tomar agua. Y tenías datos que eran malos, incluso de mala calidad, porque el animal pasaba rápido, o ponía solo dos patas arriba de la celda de carga de la balanza, y entonces el dato era malo, o la imagen salía corrida. Pero el algoritmo te permitía sacar, viste, la basura, digamos, y tenías tantos datos que el problema de descartar datos no molestaba. Y en el comparativo, el mejor de los casos comparativo era encerrar a los animales en un corral y hacerlos pasar por una balanza en una manga una vez por mes. Los ganaderos me sabrán decir mejor, que yo no conozco, pero calculo que una buena práctica en el mejor de los casos debe ser encerrar a los animales una vez por mes y hacerlos pasar por una balanza. Y vos con esto tenías un dato de estimación de peso cada vez que el animal pasaba por la tecnología. Y lo que se empezaron a dar cuenta era que empezaban a detectar lo que pasaba con la conversión del animal en cuanto a golpes de calor, cuando había cambio de dieta. Entonces lo que te permiten estas tecnologías era empezar a intervenir ya en tiempo real. Entonces vos podías ajustar dietas, identificar un animal que había entrado en un golpe de calor y tomar medidas, accionar, digamos, sobre esos animales. Entonces, mirar el costo es una parte del asunto, la otra parte del asunto es contrastarlo contra el beneficio que reporta el uso de la solución. Que si no te quedas con una parte de la película, algunas de estas soluciones pueden ser costosas, pero el beneficio que reportan puede ser muy significativo. Y entonces ese alto costo puede tener sentido pagarlo. No digo que sean todos los casos, ¿no? Hay casos donde no pasa esto, pero en muchos casos sí. Salgámonos de la inteligencia artificial, Wenchi. Los sistemas de aplicación selectiva de herbicida capaz que valen más que la pulverizadora. Y hay sistemas de aplicación selectiva de herbicidas que en algunos sistemas de producción se pagan en un año. Entonces, eso es lo que quiero contestar con la generalidad. Bueno, no tenemos más preguntas. Muy clara la exposición, muy práctica. Bueno, es un tema enorme que vamos a seguir abordando. Desde ya les aclaro que van a tener
todos la presentación disponible y ahí Gaby están tus contactos por si alguno quiere, como vos decís, meter de sacabocado algún tema especial. Me gustó como la expresión en vez de doble clic Sí, para combinar las cosas, ¿no? Así que bueno, les vamos a hacer llegar la presentación y los contactos del área de innovación y de Gaby. sí, sí, de ya, a disposición para lo que precisen. Muchas gracias por la invitación Muchas nuevamente. gracias, Luján, Gaby, y a todos por participar. Muy bueno todo. Gracias a todos.